Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a sus clases de Ciencias Sociales. Bienvenidos nuevamente a estas nuevas secuencias que estamos trabajando, que son la secuencia 9 y 10 del tercer periodo y ya a punto de finalizar. Recuerden entregar todos sus compromisos, observar este video hasta el final, responder las preguntas interactivas y darle en la estrellita al final para enviar sus respuestas y así desbloquear las siguientes actividades. Antes de iniciar, recuerden poner en prácticas las frases de inglés de esta semana. La frase de inglés que corresponde a la semana 9 o secuencia 9 es Turn on your microphone. Turn on your microphone, que significa enciende tu micrófono. Entonces ya sabes, cada vez que la teacher te diga turn on o el teacher turn on your microphone, sabes que debes encender tu micrófono. Y la segunda frase de inglés es I can hear you. I can hear you, que significa no te logro escuchar bien. Así que ya sabes, a poner en práctica estas dos frases de inglés, a darla toda para finalizar con éxito tu periodo académico. Recuerda que los compromisos establecidos de medios en sociales para este periodo fueron dos. El video, que fue el medio 1, y el segundo fue el cuestionario en la plataforma Clases Academia. Entonces ahora sí, vamos a iniciar. Chicos, para el inicio ustedes deben buscar o consultar en internet una noticia, un suceso histórico en Colombia durante los últimos 30 años. Deben tener en cuenta que este hecho o suceso histórico debió ser de gran impacto a nivel nacional. Van a hacer un pequeño resumen de esa noticia en su cuaderno y en la próxima clase se la van a exponer a sus compañeros, dando a conocer cuál fue el impacto positivo o negativo de esa noticia durante los últimos 30 años en nuestro país. Bueno, amores, en esta clase vamos a hablar sobre Colombia a partir de 1991. Entonces, vamos a iniciar hablando de la Constitución en 1991. En ese año se reunieron varias fuerzas políticas y militares para reestructurar la Constitución. ¿Quiénes estuvieron en esa fuerza? Los liberales, los conservadores, el M-19, los indígenas y una minoría de personas que pertenecían a las religiones en nuestro país. Ellos, en su reunión en el cambio de la Constitución política, cambiaron los siguientes aspectos. Primero, los derechos humanos se consagraron y los derechos fundamentales económicos y sociales de la población. Segundo, nuevos mecanismos de participación ciudadana, como el referendo, la revocatoria del mandato y la consulta popular. Tercero, la creación de figuras de protección al ciudadano, como la acción de tutela, la acción popular y la acción de cumplimiento. Cuarto, nuevas entidades de control político y jurídico. La Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional y la Fiscalía General de la Nación fueron algunas de las entidades que se crearon en la Constitución de 1991. Quinto, descentralización administrativa. Esto se llevó a cabo mediante una elección popular de gobernadores, sumados a los alcaldes que existen desde 1988, y la conversión de intendencias y comisarías en cada departamento. También se crearon las elecciones presidenciales por sistema de segunda vuelta, es decir, en caso de que un participante no obtuviera o en caso de que todos los votos no superaran el 50% de los votantes, se debía volver a hacer. También se hizo el reconocimiento de minorías étnicas como los de los indígenas y los afrodescendientes. Y finalmente, se dio autonomía a las entidades estatales, como el Banco de la República y las autoridades ambientales.
Bueno chicos, es importante aclarar que en Colombia durante los últimos años a la Constitución de 1991 se han hecho algunas mejoras o algunas reformas para conformar lo que hoy conocemos como Constitución. Ahora vamos a hablar un poco sobre el conflicto armado de 1990. Bueno, es importante saber que a pesar de la Constitución que se creó en este año, en 1990 se desmovilizaron algunos grupos al margen de la ley, es decir, algunos grupos de guerrilleros. Pero también cabe aclarar que a pesar de que algunos se desmovilizaron, otros grupos tomaron más fuerza, y los actos de vandalismo y masacres aumentaron más en nuestro país. Lo que llevó al entonces presidente Andrés Pastrana a generar unos diálogos de paz con algunos grupos al margen de la ley. ¿Con qué? Con la firme intención de que estos movimientos, de que estos grupos y las acciones vandálicas cometidas por ellos, como las masacres, también disminuyera durante su presidencia para un beneficio de nuestro país. Bueno chicos, entonces en las ciudades de Meta y Caquetá hubo una espérense que lo tengo que leer porque esa palabra sí es bien enredada. Desmilitarización en esas dos ciudades. Pero a pesar de los diálogos, a pesar de los acuerdos que se estaban creando entre la guerrilla y el gobierno de Colombia, nunca hubo el cese de actividades vandálicas como secuestros, como masacres. Por lo tanto, en el año 2002, se suspendieron por completo los diálogos de paz, pero se comenzó con la intervención o con la ayuda de Estados Unidos, unos diálogos o unos acuerdos de paz allá en esa ciudad, interviniendo a los grupos que estaban al margen de la ley para tratar de disminuir todas aquellas acciones. ¿Por qué? Porque los secuestros eran muchos. De pronto, si un periodista se movilizaba hasta algún pueblo, hasta alguna ciudad, los grupos al margen de la ley se los llevaban y allá los ponían a trabajar, y también exigían dinero, porque eso es el secuestro. Se llevan a una persona y exigen dinero a cambio de su libertad. Entonces, esto es el contexto del conflicto en el año 1900. Chicos, ahora vamos a hablar del paramilitarismo desde 2002, es decir, desde cuando se suspendieron los diálogos de paz. Para este entonces, el presidente Álvaro Uribe Vélez empezó las negociaciones con las AUC. Durante el gobierno del entonces Álvaro Uribe Vélez se emprendió un proceso de paz para desmovilizar a algunos grupos paramilitares. Este proceso condujo a la desaparición de las AUC como grupo armado y el sometimiento a la justicia de sus líderes en el marco del que se conoció como Ley de Justicia y Paz. La presión de sectores de oposición por conocer el origen de este grupo armado permitió que la justicia investigara la relación entre el paramilitarismo y los dirigentes políticos, lo que fue denominado parapolítica. Desde 2006 han sido juzgados congresistas, gobernadores y alcaldes que se apoyaron en las acciones de estos grupos para impulsar sus carreras políticas. Es decir, muchas personas reconocidas políticamente, alcaldes, gobernadores, diputados, congresistas, que hacían sus campañas políticas, o sea, todo el evento que ellos hacen antes de ser elegidos. Esas campañas políticas eran patrocinadas por ciertos grupos al margen de la ley. Por lo tanto, si yo quería ser alcalde de Sincelejo, ¿verdad? A mí entonces, una persona que hacía actos vandálicos y que su dinero venía de la injusticia, por decirlo así,
me patrocinaba. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando ya yo mandaba, esas personas decían, bueno, mira, como yo te ayudé, ahora tú me tienes que dar medio cincelejo porque me pertenece, porque es mío. Yo no sé cómo irás a hacer con las personas que están ahí, pero tú esa parte me la das, porque para eso yo te ayudé. Bueno, chicos, en conclusión podemos decir que el Estado colombiano, a partir de 1991, a partir de la Constitución de 1991, ha tenido ha experimentado y ha tenido algunos altos y bajos en su mando. Entonces podemos ver que ha tenido amenazas con su estabilidad. ¿Con qué? Con el narcotráfico, con la corrupción política, con el aumento de acciones guerrilleras, y ha tenido también una amenaza con el paramilitarismo y las bandas criminales. Pero también ha experimentado fuerza de impulso mediante las nuevas disposiciones y leyes, mediante las reformas políticas que también han impulsado. Ha tenido mucha fuerza, por lo que ha creado un proceso de paz para liberar a Colombia del flagelo de la violencia, y finalmente ha fortalecido la fuerza pública, es decir, todas aquellas personas que hacen parte de la fuerza pública se han comprometido o han invertido más en la fuerza pública para controlar todas aquellas zonas rojas del país, que es donde se ocupaban o existían en mayor cantidad los grupos armados. Entonces, chicos, con esto finalizamos nuestra unidad y nuestro periodo, y espero que se hayan divertido y que hayan aprendido mucho sobre la historia de Colombia durante este tiempo. Y también les quiero decir que nos vemos en Webex, pues tenemos un reto, y es hacer un taller entre todos con unas preguntitas que yo les voy a ir dictando, y allá mismo en Webex las vamos a ir respondiendo para evaluar nuestro conocimiento durante todo este periodo, para hacer un breve repaso y para conocer un poco más a fondo la historia de nuestro país. Recuerden que es importante conocer la historia para saber de dónde venimos, lo que queremos y hacia dónde vamos, y sobre todo porque ustedes son el futuro de Colombia y deben tener muy en claro los aportes que le van a hacer a nuestro país. Entonces, mis queridos niños, nos vemos en Webex y que pasen un bonito día. Chao, chao.